Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTalk por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaré con el Dr. Enrique Noyola, cirujano oftalmólogo con más de 7 años de experiencia y que tiene su práctica en la ciudad de San Luis Potosí. Mi objetivo es conocer más sobre los avances tecnológicos para tratar la catarata, así como qué la ocasiona y cuáles son los signos de alerta a los que debo estar pendiente según mi rango de edad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. El día de hoy nos va a tocar platicar con el Dr. Enrique Noyola, cirujano oftalmólogo que se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Kurt. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, pues aquí para comenzar, ¿qué lo impulsó a ser médico y a enfocarse en la especialidad de oftalmología? Medicina me llamó la atención desde muy temprano en mi vida y básicamente oftalmología porque siempre me agradó la parte de la microcirugía, es decir, siempre me agradó como manejar cosas muy pequeñas. Y el ojo pues es realmente un microuniverso, entonces complementó muy bien lo que estaba buscando con lo que deseaba en el mundo médico. ¿Cuántos años de estudio más o menos? Bueno, no más o menos. ¿Cuántos años de estudio se requiere para acabar la carrera? Aquí en la Universidad de San Luis, en México, son 7 años de estudio. Eso incluye un interno de pregrado y un servicio social, que es parte de la formación de medicina. Más aparte es la carrera de la especialidad de oftalmología con la área de subespecialidad como tal. Entonces, realmente son como 7 años de carrera más 5 de la residencia y de la subespecialidad. Vaya que sí le invierte en tiempo. Sí. ¿Qué lo mantiene motivado, doctor? Porque sí son muchos años. La verdad es que la parte de oftalmología da mucha satisfacción como tal. Yo creo que es de las áreas de la medicina como tal que nos brinda la oportunidad de regresarle la salud visual a los pacientes y eso genera mucha satisfacción. O sea, es como una especie de retroalimentación. Es decir, al ver que tu paciente llega y ve muy poco y el poder regresarle gran cantidad de la visión, incluso a como estaba antes en su infancia o incluso en su vida adulta joven, te genera mucha satisfacción. Entonces es parte de esa retroalimentación que vas generando y te va dando pues esa emoción de poder ayudar y seguir ayudando. Entonces te va impulsando día a día el poder ayudar a los pacientes y obviamente el seguir haciendo esta labor. Relativamente desde hace poco tiempo, pero sí, ya tiene mucho tiempo, Ujú, pero relativamente es nuevo todo lo que es ujú. cirugía refractiva, LASIK y todo eso, ¿correcto? Más o menos tienen que unos 10 años menos. Yo creo que tiene un poquito más, pero sí, efectivamente es parte de o sea, la rama de la oftalmología es una rama, digamos, de la medicina donde más se está innovando todo lo que es tecnología, aplicada a la medicina. Entonces, sí, por ejemplo, LASIK ya tendrá más o menos unos 30 años, pero, o sea, todo, por ejemplo, la tecnología de lentes intraoculares, la parte de los láser, distintos tipos de láser, es algo que se va agregando, digamos, como día a día, porque sí, en un año podemos tener cierta tecnología y al siguiente año ya es una tecnología un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados y pues bueno, implica también que nos estemos actualizando constantemente en el manejo de toda la tecnología que se va suscitando. ¿La cirugía refractiva es parte de la educación que ustedes tienen o eso se requiere un estudio aparte, un curso aparte? Normalmente sí requieres digamos como un curso especializado en esa parte, porque si bien es cierto, sí, o sea, tú como oftalmólogo general aquí en todo México, puedes salir practicando ciertas cirugías, pero realmente el que te vayas posicionando y el que te vayas mejorando o puliendo en tus técnicas sí requiere que vayas tomando cursos y obviamente información al respecto. Entonces, sí es importante pues mantenerse actualizado. Obviamente hay médicos que cuando salieron toda esta tecnología no estaba y pues obviamente la han tenido que ir a adquirir poco a poco, como por ejemplo incluso en cirugía de catarata, ¿no? O sea, me tocó a mí que cuando yo salí era una cirugía que se hacía básicamente con ultrasonido y a mí todavía me tocó la formación que justo en ese año se dio la transición donde ya estábamos haciendo cirugías con láser en cirugía de catarata. Wow. Entonces, la gente que no salió en ese momento, pues obviamente tuvo que adquirir este conocimiento. Ahí creo que esta pregunta todo el mundo se la hace porque andamos buscando y lo dice oftalmólogo, oculista, optometrista. ¿Cuál es la diferencia?
El oftalmólogo es el médico dedicado a o sea, a la parte médica con una, digamos, formación médica en la parte de los ojos. El optometrista es aquel especialista que tomó, digamos, la carrera como tal de optometría y ellos también son capaces de dar algunos diagnósticos, tanto médicos como clínicos, pero van más enfocados en la parte óptica, es decir, en la parte de colocación de lentes, adaptación de lentes de contacto y pues obviamente como tienen conocimientos propiamente del ojo, hay quienes son muy buenos y la verdad que te pueden ayudar ya a conseguir incluso algunos diagnósticos un poquito más profundos. Pero la parte de la oftalmología es mucho más compleja, es decir, tienes que relacionar muy bien las cosas médicas con obviamente la salud visual. ¿Y el oculista? Digamos que es como la parte coloquial que le han dado al oftalmólogo, pero es básicamente el mismo. Entonces, es oftalmólogo, oculista, es Ajá, básicamente lo así mismo, y es, el el optometría, optometrista ajá, es el que se encarga de los de lentes. los lentes, así es. Eso es muy importante para la gente que anda buscando una evaluación y ve optometrista, por más bueno que sea o se esté recomendado, siempre hay que acudir con un oftalmólogo. Así es, totalmente. Para empezar un poco con Ujú, el tema de hoy trata lo que es la catarata. ¿Nos podría ujú. platicar qué es una catarata? Sí, claro. Mira, la catarata es como se los explico a mis pacientes casi en términos muy sencillos. Nosotros tenemos un lente dentro de nuestro ojo, es un lente natural. Con ese lente nacemos, es un lente transparente. Ese lente se llama cristalino. Con el paso del tiempo, este lente se va volviendo opaco o va perdiendo sus propiedades de transparencia. Cuando es así que ya no es tan transparente este lente, ya es como cuando decimos que esto se convirtió en una catarata. Actualmente el término como tal ha cambiado un poco porque si bien es cierto, anteriormente se esperaban o decían, ay, deja que la catarata madure como si fuera una fruta. La verdad es que actualmente ya no, o sea, todo lo que es opacidad de cristalino le denominamos catarata, que esta puede estar desde edades muy tempranas como recién nacido hasta edades muy tardías como un adulto mayor, ¿no? ¿Qué síntomas o qué puede esperar una persona para saber o identificar que trae cataratas, o es algo que tienes que forzosamente ir con el oftalmólogo a que te la diagnostique? Fíjate que esa pregunta es muy importante porque muchas las veces, efectivamente, Kurt, hay veces que parece que pasa asintomática, es decir, que parece que no está produciéndose ningún problema visual y sin embargo, porque va avanzando de forma tan paulatina, sí podemos empezar a tener cambios o pérdida en la calidad visual. Es decir, puede ser una persona adulta, digamos, entre los 50 y 60 años y a lo mejor todavía tiene una buena capacidad de visión. Sin embargo, la calidad ya no es tan buena y ya puede ser que se esté desarrollando algo de catarata. Entonces, ahí, por ejemplo, todavía podemos decir, ok, todavía no tenemos una catarata como tal o un cristalino opaco, pero ya tenemos ciertos procesos en los cuales ya se está perdiendo esa transparencia. Y obviamente el síntoma principal que una persona pudiera llegar a identificar definitivamente es la baja de visión, es decir, que se ve borroso como cuando hay una nube o cuando hay como una especie de neblina, por decir así. ¿Y eso es durante todo el día o a diferentes horas? Porque yo me levanto y en la mañana yo veo borroso, un ratito, y luego ya después empiezo a ver bien. Normalmente, si la catarata es de cuenta que dura, persiste la visión borrosa todo el día, o sea, independientemente de la intensidad de la luz, de que efectivamente a veces podemos tener cierto grado de resequedad ocular y eso nos puede llegar a veces a formar una especie de película lagrimal deficiente que nos hace ver un poco borrosos. Pero normalmente la característica de la visión borrosa es que persiste a lo largo del día y así se mantiene. Entonces ya es cuando tenemos que empezar a sospechar que efectivamente ya hay algo que nos obstruye la visión. En la parte de cuando tú vas con un optometrista o vas a un examen visual de estos donde te checan tu graduación con un aparatito, muchas de las veces ahí te pueden decir, ¿sabe qué? No salió su graduación, probablemente ya hay algo que le esté ocasionando que no esté pasando la graduación y por lo tanto hay que acudir con su médico para que lo diagnostique. Entonces, ese es también a veces como un tip donde los optometristas te pueden ayudar a saber de cierta manera si ya tienes un proceso de opacidad de tu lente natural, que en este caso catarata. Ahí, por ejemplo, he escuchado mucho el término de que traes carnosidad en el ojo. ¿La Ah, catarata, sí. la carnosidad, es lo mismo o nada que ver?
Nada que ver, Kurt. De hecho, qué buena pregunta que lo haces, porque efectivamente muchos de nuestros pacientes se confunden a la hora de decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo carnosidad o tengo catarata y parece que es lo mismo. Normalmente la mayoría de la gente, en términos coloquiales, la carnosidad es como la telita que se alcanza a ver de forma roja cerca de la superficie del ojo. Es como si fuera una especie de enrojecimiento y que normalmente va cubriendo como la parte transparente de nuestro ojo, ¿no? Eso es lo que comúnmente la gente le conoce como carnosidad. La catarata muchas de las veces no se alcanza a apreciar por el paciente, es decir, la única manera que el paciente puede darse cuenta que hay una catarata es que está viendo borroso, ¿no? Entonces, como es un lente que está interno en el ojo, muchas de las veces no se aprecia. Hay veces que se puede apreciar como la pérdida del brillo de los ojos. No sé si tú volteas a ver a alguien a la cara, a los ojos, y tú le puedes ver como ese brillito y dices, ah, bueno, o sea, se ve una mirada cristalina, una mirada transparente, pero en aquellas personas que ya tienen un proceso de opacidad, se pierde como ese brillo y probablemente es que estemos ante una persona que ya tiene cierta opacidad en su lente interno, que es la catarata. Hmm, ok, y ahí le va la pregunta del millón. ¿Por qué Ajá. salen? Mira, las cataratas salen por distintas causas. Efectivamente, es una pregunta muy importante también, porque la mayoría de las causas de la aparición de la catarata básicamente es por edad, es decir, porque el cristalino ya pierde sus propiedades de transparencia por distintos procesos de oxidación, es decir, ya sea radiación, inflamación, que normalmente la edad lo misma los va dando. Pero, por ejemplo, hay niños que pueden ya tener catarata desde el momento de nacimiento. Esto es condicionado básicamente genéticamente, es decir, por la formación de las proteínas del ojo, pues estas proteínas no están transparentes y empiezan a consolidarse y obviamente eso hace que se genere una opacidad. En la mayoría de los casos, actualmente tenemos enfermedades crónicas como lo son la diabetes e hipertensión que alteran el metabolismo y este metabolismo, es decir, es como el funcionamiento normal de nuestros órganos, hace que pueda acelerarse el proceso de que se opaque nuestro lente natural y que aparezca una catarata. Pero digamos que la mayor cantidad de causas de aparición de catarata es la edad. La gente diabética tiene un poco más de riesgo a padecer cataratas. Sí, porque el problema de la diabetes es un problema, digamos, generalizado a la salud, digamos, total del paciente. El problema de la diabetes es que se acumula, digamos, mucha cantidad de azúcar en el órgano y el cristalino, es decir, nuestro lente natural, la única manera en que se puede alimentar es a través de este metabolismo del azúcar. Entonces, al momento de obtener estos nutrientes, digamos, del exceso de azúcar, es como si se acumulara más azúcar de lo normal y se saturara ese lente. Entonces ahí es cuando empieza el proceso de aparición de catarata, que es un poquito diferente, digamos, a la media promedio, ¿no? Normalmente la gente que tiene diabetes puede experimentar síntomas de la noche a la mañana y decir, ah, caray, ¿por qué estoy viendo borroso? Entonces, es un tema muy extenso en cuanto a los problemas visuales en pacientes diabéticos, pero una de las causas puede ser esta, que en algunos pacientes con diabetes sí se puede aparecer generalmente de un día para otro un proceso de opacidad. Y ahí en los niños, he escuchado Ujú. también un término que dice, tienes cataratas porque tienes ojo vago o que son Ah, ok. congénitas. ¿Nos podría platicar un poquito y aterrizar esos dos conceptos? Claro, sí, sí, totalmente. Fíjate que en los pacientes con cataratas congénitas o cataratas de nacimiento es algo complejo porque el desarrollo visual de una persona, digamos, normal, empieza desde el nacimiento hasta más o menos los 6 años. Cuando existe un bloqueo en la visión, es decir, una catarata desde edades muy tempranas, se tiene que resolver de preferencia lo más pronto posible porque si no, no se lleva a cabo ese proceso de estimulación de forma correcta. Cuando este proceso de estimulación visual se bloquea por la catarata, entonces el cerebro empieza a preferir aquel ojo o aquella visión que es, digamos, más sencilla para nuestro cerebro. Entonces, en este caso, el ojo que no tiene catarata. Es ahí cuando se genera lo que se le denomina ojo flojo o ambliopía, que sería como el término médico. Esta ambliopía puede ser de distintos grados, o sea, puede ser algo desde muy leve en el cual, pues a lo mejor sí, con cierta graduación podemos corregir esta ambliopía o este ojo flojo, pero hay veces que es tan profunda que pareciera que ese ojo, aunque tú le corrijas ya totalmente la graduación o incluso lo operes, si se dejó pasar mucho tiempo, la visión es muy baja. No quiere decir que no hay que estimular la visión, sí hay que estimularla en todo momento, pero sí es una de las causas por las cuales una catarata congénita te puede ocasionar un ojo flojo o ambliopía.
Que te digo, son dos cosas distintas, ¿no? O sea, entonces el cerebro juega un factor muy, muy importante en esto, ya que a lo que estoy entendiendo, si desde chiquito no te atiendes, el ojo se te hace Así flojo es, totalmente. y de plano dice, estoy en huelga, no quiero ver, y el cerebro nomás usa uno y el otro ahí lo deja de adorno. Así es, totalmente. Inclusive, Kurt, puede llegar a pasar que aunque no exista catarata, pero existe una graduación diferente entre un ojo y otro, puede pasar este proceso de ojo flojo. O sea, cuando las graduaciones son muy distintas, es común incluso en algunas personas que no se llegan a dar cuenta de que ven más con un ojo que con el otro hasta que les hacen un examen visual y se dan cuenta, pueden llegar hasta su vida adulta y, ah, caray, no veo con un ojo. Y es porque realmente pues nunca se estimuló de forma adecuada la visión de los dos ojos. Como normalmente vemos con los dos ojos, pues obviamente la gente no anda por ahí tapándose un ojo y otro para ver qué tanto ve. Pero sí es algo que nos ha llegado a pasar en la consulta. Si yo tengo mi bebé recién nacido, o bueno, ya está, no sé, 2 años o un año, 2 años, 2 años. Ujú. ¿Qué puedo hacer yo? Llevarlo al doctor para que me verifique que no tiene ojo flojo, porque pues digo, si me espero a que el chamaco tenga 5 años y ya que me diga, pues yo creo que ya eso se pudo haber prevenido. Digo, el tema era catarata, pero se me hace muy No, no, sí, importante esto como, perfecto, sí. como para no mencionarlo. Yo No, como claro, padre, totalmente. ¿qué puedo hacer? Normalmente aquí en México, todo paciente que nace, o sea, estamos obligados a hacerle un tamiz neonatal y un tamiz visual. ¿Qué es esto del tamiz visual? El tamiz visual es justamente eso, verificar que los medios a través de los cuales los niños vean sean transparentes, es decir, que no exista ninguna causa por la cual se puedan generar estos ojos flojos. Entonces, casi desde nacimiento, todos los niños, por norma, vamos, por norma oficial, deben de ser revisados visualmente. Y muchas de las veces cuando no se lleva a cabo esa revisión, se le recomienda a los papás, sabe que falta su tamiz visual. Y es conveniente que los papás lleven a su recién nacido a un examen de valoración visual completa. Como tú bien dices, o sea, ¿sabes qué? Si yo, pues me dijeron que todo estaba bien, salí del hospital y pues yo veo que todo anda bien. Normalmente sí, los síntomas visuales te van a avisar normalmente en los niños. Lo correcto sí sería hacer una valoración independientemente de que te dijeron que todo estaba bien, más o menos entre los 2 o 3 años de edad, precisamente para verificar que no esté padeciendo el niño alguna graduación que no estemos detectando. Como bien te mencioné al principio, el desarrollo visual empieza desde los 0 años hasta los 6 años, más o menos. Digo, todavía a partir de ese tiempo, todavía podemos desarrollarlo visualmente, pero es mucho más sencillo en esas primeras etapas. Regresando un poco al tema, bueno, no nos salimos tanto porque pues todo tenía que ver con catarata congénita y porque alguna gente ocasionaba esto de las cataratas con el ojo flojo o ojo vago. Regresando a la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse una catarata? Justamente esa pregunta también es un poco variable. O sea, las cataratas congénitas normalmente pueden desarrollarse obviamente al momento desde el nacimiento, o sea, nos podemos dar cuenta. Y justamente tiene relación con lo que dices anteriormente. Es importante hacer esa valoración porque desde ahí ya nos podemos dar cuenta si existe alguna obstrucción en el eje de visión, es decir, en la parte por donde va a pasar el haz de luz. Si observáramos en esa parte que existe algún bloqueo, tenemos que sospechar o digamos que nuestra primeras impresiones tendrían que ser siempre catarata congénita. Las cataratas, digamos, de un adulto son un poquito diferentes porque normalmente sí se van desarrollando a lo largo de la vida. Es decir, una persona puede empezar a tener cataratas desde sus 40 años y a lo mejor es algo muy leve y que no nos manifiesta un síntoma visual tan importante así otros 5, 6 o 10 años y a lo mejor va avanzando muy paulatinamente. Sin embargo, una persona, como te mencionaba también, con diabetes, por ejemplo, puede ser que si tuvo un descontrol importante en algunos meses previos o algunos días previos, puede desarrollar catarata de forma muy rápida, es decir, al cabo de una semana o algunos días. Entonces, a veces es un poquito variable el tema de que qué tan rápido se puede desarrollar una catarata. Todo depende de qué paciente estemos hablando. O sea, sí hay que individualizar un poquito como aquel caso y verificar por qué se desarrolló catarata. Inclusive me ha tocado ver si es poco común que un adulto joven, es decir, entre los 20 y 30 años, llegue a desarrollar cataratas y cuando estamos ante un evento así donde
donde nuestro paciente desarrolló una catarata, tenemos que investigar un poquito más su metabolismo porque muchas de las veces ni siquiera se conocen con alguna enfermedad, entonces tenemos que indagar qué es lo que pudiera haber generado la opacidad en este paciente. Entonces ahí estamos como obligados a hacer un poquito más de historia clínica y ver que no se esté relacionando a alguna otra enfermedad. Entonces hay que poner mucho ojo cuando alguien nos dice, Sí, estás perdiendo el brillo de tus ojos porque pasaste claro, una ruptura, puede ser cataratas. así Entonces, es. ok. Entonces, no necesariamente es por mal de amores, ¿correcto? Ándale, así es. ¿Qué pasa si uno no se trata la catarata? Si pasamos al esquema que llegue alguien con un doctor vieja escuela y que le diga, espérate a que madure. Oye, ahorita con la tecnología, pues eso definitivamente yo creo que no es lo correcto, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Si una persona deja evolucionar mucho tiempo su catarata, lo que va ocurriendo es que sí va perdiendo cada vez más capacidad de visión. Y muchas de las veces esto se refleja en que la persona se va volviendo insegura incluso para caminar, para hacer sus actividades que normalmente realizaba, digamos, de forma cotidiana. Entonces, digamos que es como la causa número uno por las cuales las personas van como aislándose un poco a nivel visual hablando, ¿verdad? Pero sí, lo más concreto es que cada vez ven con más dificultad, es decir, cada vez se ve más borroso, hasta que puede llegar un punto en el que de plano nada más vean sombras, como la canción, sombras nada más. ¿En qué consiste el tratamiento o la cirugía de catarata, doctor? Bueno, el tratamiento de catarata es eminentemente quirúrgico. Existen diversas técnicas por las cuales nosotros podemos eliminar una catarata. Entre ellas es la técnica con ultrasonido y la técnica con láser. El láser, digamos que viene siendo complementario a la parte del ultrasonido. El ultrasonido sigue siendo en su parte el mayor, digamos, instrumento con el cual podemos quitar cataratas. Hay quienes eligen algunas otras técnicas, en este caso, como sacar completamente la catarata, que es decir, es sacar como la lentejita que se opacó y quitarla completamente. En el ultrasonido lo que hacemos es aspirar como esa lentejita y el láser lo que ayuda es a fragmentar esa lentejita y poder aspirar más fácil con el ultrasonido. Sin embargo, este es como una parte de la cirugía de catarata. Para poder completar la cirugía, digamos, en su totalidad, se requiere colocar un lente intraocular. Este lente intraocular va a sustituir a nuestro lente natural, porque ese lente intraocular tiene la graduación que el ojo necesita. Entonces, aquí es importante, pues sí, aclararlo en todos los pacientes, porque sí muchos de ellos tienen esa duda de que, oiga, doctor, pero a mí es necesario ponerme un lente intraocular. En todos los casos se requiere poner un lente intraocular. En todos, absolutamente. ¿Por qué? Porque ese lente va a sustituir nuestro lente natural que ya tiene graduación. Y ese lente que va a reemplazar, ¿de qué materiales? Porque me lo dice y se me viene a la mente un vidrio y qué miedo andar con un vidrio ahí adentro. No, no, no. De hecho, estos lentes todos tienen la característica de ser biocompatibles. ¿Qué quiere decir? Que obviamente pueden estar ahí dentro del ojo. Y es una pregunta también que la mayoría de los pacientes se hace, es decir, ¿cuánto me va a durar este lente intraocular? Estos lentes intraoculares son de distintos materiales, como bien lo dices. La mayoría son de acrílico, son de PMMA, de polimetilmetacrilato. Algunos lentes, digamos, que tienen la característica de que sí pueden llegar a presentar cierta pérdida en la calidad de visión. Estos lentes ya la verdad casi no se utilizan. Realmente utilizamos un lente que es muy biocompatible y que está como garantizado que su transparencia permanezca incluso por más de 50 años. Entonces, realmente un lente intraocular va diseñado pues para quedarse dentro del ojo sin que exista algún riesgo de algún otro tipo de que, bueno, pues me va a lastimar o este lente me va a estar generando alguna molestia, ¿no? Esto es muy, muy importante para que la gente que nos escucha ponga atención en esto, de que cuando les vayan a ofrecer el tipo de lente intraocular que van a usar para remover la catarata, pues que no les van a decir, dice, tiene que reemplazar en 5 años o algo así. Existen muy pocas causas por las cuales uno tendría que reemplazar un lente intraocular. En este caso, sí las hay, o sea, sí me ha tocado reemplazar algunos lentes intraoculares, pero son por características, digamos, como especiales de cada paciente. Es decir, porque el lente en ese caso de este paciente se opacó, es decir, se calcificó. Son pocas las causas por las cuales esto llega a ocurrir, pero sí nos ha pasado y eso, digamos, que sería como la indicación como tal para retirar un lente. ¿Qué es lo que va a sentir el paciente? Pues que ve borroso, ¿no? Entonces hay que hacer bien la exploración y normalmente este proceso de recambio de lente es un poco más complicado que incluso la sola cirugía de catarata, pero igual se tiene que hacer cuando se esté indicado. Pero digamos que eso es como en el 5% de los casos, vamos.
Ya después de que se hace la cirugía, le regresa a uno el brillo en sus ojos. ¿Cómo eso? Sí, totalmente. De hecho, hay algunos que como que les brilla de más el ojo. Entonces, si te dicen, ¿y ese brillo qué? No, pues es el brillo del lente. Excelente. Ahí Ujú. el enamoramiento después de abrir los ojos. Así es, Entonces totalmente. la pregunta del millón, ¿es mejor atendérsela pronto la catarata o si dejar que madure? No, fíjate que ese término de maduración, pues se utilizaba anteriormente, hace algunos años, precisamente porque la técnica que ocupaban era una técnica un poquito más, digamos, invasiva, en el sentido de que, pues, se esperaba que la catarata estuviera muy dura. Hablemos de dureza. Cuando una catarata pasa mucho tiempo, en lugar de volverse, de estar blandita, está muy dura, está muy rígida, como una piedrita. Entonces, para poder retirar esa catarata, se tenía que, literal, como abrir el ojo. Entonces se sacaba la catarata y el resultado visual, pues ahí como que sí o sí se garantizaba, porque decía, bueno, pues ya está viendo, vamos, ya no ve sombras nada más y ahora sí ve. Actualmente ya no, porque como la cirugía es menos invasiva, sí es recomendable que si apenas está empezando el paciente con cierta opacidad y ya genera molestia, pues lo mejor es ya retirarla para evitarnos este tipo de complicaciones en el futuro. Hablamos de que la catarata se tiende a complicar más cuando es más dura o es decir que ya tiene más tiempo. Ahí en adultos, si digamos, no me voy a tratar hasta que ya no vea, ¿no? Y ya está uno más grande. ¿Corres riesgo de que a una edad adulta se te haga el ojo flojo? O nomás es de niños eso. Fíjate que sí hay algunos reportes en donde efectivamente hay riesgo de que sí hay una menor estimulación visual y lo que pasa en un adulto cuando no hay una estimulación visual adecuada en alguno de los ojos, lo que puede ocurrir es algo parecido a un ojo flojo, que es ciertas desviaciones oculares, es decir, si un ojito puede empezar a ver menos y puede perder cierta capacidad de enfoque y esa capacidad de enfoque se traduce en desviación ocular. Entonces, es algo parecido. Sí, normalmente después del tratamiento con la cirugía de catarata, ese ojo se recupera y llega a tener, si no existe otra cosa más que lo esté, digamos, desviando, vuelve a tener su visión normal y el ojo se vuelve a posicionar en su lugar. ¿Y qué tan riesgoso es hacerse el procedimiento de cirugía de catarata? Es una pregunta que muchos pacientes hacen y qué bueno que la mencionas. Todo tipo de procedimiento, desde una inyección cord, siempre va a ser riesgoso. Es decir, siempre vamos a tener riesgos que pueden decirse, bueno, pues sabes qué es que pues, el riesgo por una inyección es una infección, ¿no? Ok, en la cirugía de catarata también. Estos riesgos van desde, obviamente, infecciones, no poder colocar el lente, que la catarata esté tan dura que tengamos que hacer otro tipo de procedimientos, etcétera. Pero digamos que todo esto, precisamente para eso es la valoración previa a la cirugía, para nosotros poder anticipar y poder medir ese riesgo, de tal manera que si nosotros estamos viendo que un paciente tiene un poco más de riesgo, pues obviamente lo vamos a minimizar con esos pequeños cambios en las técnicas. Entonces, estos riesgos se minimizan protocolizando cada uno de nuestros pacientes, de tal manera que digamos que el riesgo para una cirugía de catarata en manos adecuadas es mínimo. O sea, igual siempre les platico a los pacientes esta parte. Si de un 100%, o sea, ese riesgo quizá va a ser un 5% de que se llegue a complicar. Y de esos 5% de complicaciones, digamos que podemos resolver el 80% de esas complicaciones durante ese momento de la cirugía. Entonces, de tal manera que ese riesgo cada vez se vuelve menor. No quiere decir que no exista, porque realmente siempre vamos a tener riesgos, pero esos riesgos los vamos minimizando, protocolizando a cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Supongo que ya llega al punto del de que es más riesgoso que no veas y que te caigas en un hoyo a que te operen la catarata. Totalmente, y eso es algo que los pacientes muchas las veces se les explica porque efectivamente, o sea, una caída en un adulto mayor representa el riesgo de una fractura, por ejemplo. Claro, o sea, ya corre más riesgo de caerte de las escaleras que operarte de las Claro, cataratas. Ok, claro. totalmente. ¿En qué consiste la recuperación? Fíjate que la recuperación, igual con las técnicas de mínima invasión, que son todas las que estamos hablando actualmente, la recuperación visual actualmente es muy rápida. Es decir, si un paciente tiene una opacidad, digamos, moderada o severa, pues prácticamente va a notar el cambio saliendo del quirófano. Va a notar que ya está viendo pues prácticamente al momento de que sale de la cirugía. Normalmente tendemos a poner, digamos, un parche oclusor para que el paciente durante ese día pues no tenga ciertas molestias y ya se le está dejando
Durante esta semana de recuperación, un tratamiento que consiste en gotas, estas gotas van a ayudar a desinflamar y prevenir infecciones. Esta desinflamación ocurre durante esa semana. Digamos que esa semana es como lo más importante para verificar que el paciente vaya evolucionando de forma adecuada. Normalmente nosotros indicamos al paciente verlo después al día siguiente de la cirugía y a la semana para valorar que todo siga bien. En algunos casos hacemos algunas excepciones porque algunos pacientes no pueden permanecer, digamos, mucho tiempo aquí o son pacientes foráneos. Pues bueno, se les da las indicaciones, al día siguiente sí lo vemos y ya posteriormente le damos la indicación de que sí sería conveniente volverlo a revisar en una segunda ocasión, ya sea a las 2 o 3 semanas, para valorar cómo vamos. Y obviamente se les indica cuáles son esos riesgos posibles en caso de que se presenten, acudir de inmediato a un oftalmólogo, ¿no? Pero digamos que la recuperación es sencilla, o sea, más o menos en términos concretos es unos 5 días, digámoslo así. De ahí, digamos, yo traía la catarata, toco madera, que no, No, seguro. me hago la operación y no usaba lentes. Después de que me hicieron la cirugía, ¿voy a usar lentes o no tiene nada que ver con la graduación de mis ojos actuales? Normalmente no ocurre. Normalmente, digamos que el lente intraocular va diseñado para sustituir toda esta graduación de nuestros pacientes. Hay pacientes que tienen graduaciones un poquito complejas, es decir, que tienen graduaciones muy altas o que tienen astigmatismos muy altos. En su totalidad, la mayoría de estos casos necesitamos hacer un estudio previo a la cirugía para calcular ese lente. Y este lente, sí existen distintos diseños de lentes actualmente. Digamos que estos lentes intraoculares, la mayoría o el gran número de los lentes que actualmente se ponen, son lentes que van a corregir la mayor cantidad de visión lejana. Sí hay lentes intraoculares que pueden corregir actualmente lo que se llama presbicia, es decir, la visión cercana, pero son lentes especiales o digamos que más sofisticados para algunas personas. Se les llama lentes premium, pero digamos que si lo podemos hacer en el paciente, lo ideal es quitarle toda la graduación para que el paciente ya no tenga que utilizar lentes. Hablando de todo este tema de catarata, ojo flojo y así, ¿existe en verdad algún alimento que ayude a mantener los ojos sanos o algún ejercicio? Porque a mí me decía mi abuela, cómete tus zanahorias. Pero ¿existe algún alimento que en verdad digas, este tiene fundamento científico y sí ayuda a prolongar la salud visual? Sí, mira, totalmente. Actualmente también cada vez está más en boga el estudio de los micronutrientes o los antioxidantes y sí se ha visto que las personas que tienen una dieta, digamos, más balanceada, una dieta más rica en estos antioxidantes, como son la zanahoria, como son frutos rojos, verduras con color, como betabeles o pimientos, morrones, este tipo de alimentación sí favorece a que tengamos una vista más sana. Obviamente mucho tiene que ver también la genética, es decir, hay pacientes con una genética privilegiada y pues obviamente aunque tengan una edad muy avanzada, pueden permanecer sin opacidad de su lente y con una buena visión. Entonces, sí juegan roles importantes todos los factores que mencionamos, o sea, tanto la alimentación, es decir, los antioxidantes, llámese naturales, como hay a veces complejos multivitamínicos que también te pueden llegar a favorecer en tu salud visual, pero normalmente sí tienen que estar recomendados por especialistas y obviamente, pues te digo, una vida balanceada, o sea, evitar, pues obviamente los excesos, ¿no? Evitar el alcohol, evitar el tabaco. El tabaco es algo que genera mucha oxidación en el cuerpo, independientemente de los daños pulmonares que puede causar, genera como un envejecimiento acelerado en todo el organismo. Entonces, sí, las personas que fuman llegan a tener un poquito más de riesgo de aparición de catarata. ¿Y algún ejercicio visual? Por ejemplo, cuando vas a yoga que te dicen, enfoca lejos y luego enfoca cerca y luego voltea para acá y luego voltea para acá. ¿Ayudan o nada que ver? No, fíjate que en cuanto a la aparición propiamente de la catarata, no. Sí te ayuda el que tengas justamente los distintos enfoques en tu mirada, es decir, que enfoques en cerca, que enfoques lejos, sí ayuda a que descanse la mirada, es decir, el que enfoques a cierta distancia, más de 6 metros, sí puede ayudar a que se relaje la mirada. Nosotros en nuestro ojo tenemos unos musculitos internos que justamente hacen ese proceso de acomodación, es decir, como que se ajustan. Entonces, muchas de las veces cuando estás mucho rato mirando la computadora, viendo o leyendo, tanto en celular como un libro, pues obviamente se forza esa acomodación y el hecho que relajes la acomodación, es decir, que mires hacia el horizonte, sí favorece cierto descanso a nivel ocular, ¿no? Entonces, pero vamos, o sea, es como, eso no influye en que te aparezca una catarata. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. ¿Y cómo lo encuentran? Me mando de su celular personal, por favor.
Sí, mira, me pueden encontrar aquí en la ciudad de San Luis Potosí en los números 444-200-863, que es el número del consultorio. Estamos aquí ubicados en Avenida Palmira 650, Interior 3G, o bien en el Hospital de la Salud, ahí en la Clínica de Oftalmología Potosina Avanzada. También a través de ese mismo número que les acabo de dar, pueden encontrar a través de las redes sociales como Láser of Taquer, se pueden comunicar ahí a través de nosotros. Si solicitan alguna cita, nosotros les agendamos o los acomodamos en el espacio de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Pues básicamente estamos a sus órdenes, cuando gusten, aquí estamos. Excelente. Pues muchas gracias por su tiempo, doctor. La verdad estuvo bastante entretenida toda la información que nos proporcionó y pues gracias por atendernos. No, gracias a ti, Kurt. Qué bueno que fue provechosa esta plática. Después de mi entretenida plática con el doctor Enrique, puedo concluir que la catarata son padecimientos que tienen un gran impacto en la vida de quien las posee, ya que no solo le disminuyen su visión, también las pone en riesgo de sufrir accidentes a causa de una mala visibilidad. Afortunadamente, la tecnología ha avanzado de tal grado que el procedimiento es rápido y requiere una mínima recuperación en la mayoría de los casos. Es importante que revises tus ojos y que te atiendas con un oftalmólogo certificado, ya que aunque sea un procedimiento mínimamente invasivo, solo un oftalmólogo con experiencia la debe realizar. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado, y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como consulta o valoración médica. Gracias por haber escuchado y no se te olvide suscribirte a nuestros canales, déjanos tus comentarios, nos ayudará a generar contenido de tu interés en un futuro.